lo desarrollamos un poquito más. ¿Qué relación tiene el árbol prohibido con el tiempo del fin? Vamos a empezar a desarrollar ese tema, así que vamos a pedir la dirección del Señor para que Él sea que con el Espíritu Santo esté dirigiendo esta mañana nuestras mentes y nuestros corazones. Les pido que por favor me tengan en cuenta en sus oraciones en este momento. Amén. Padre eterno, una vez más imploramos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro medio. No podemos entender tu palabra si no es por medio de Él. Él fue el que la inspiró, los santos hombres escribieron a través de la inspiración que recibieron del Espíritu Santo. Permite que nosotros ahora también podamos discernir lo que tú tienes escrito y que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a comprender las enseñanzas que hay escritas para cada uno de nosotros en este momento. Tu bendición la imploramos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un vistazo superficial a la creación, vamos a ver que Adán y Eva no fueron testigos oculares de lo que Dios había realizado para ellos hasta ese momento, ¿cierto? Ellos tenían que creer solamente por fe lo que Dios les estaba diciendo cuando Dios les dijo: yo los he creado a ustedes, yo he hecho todo esto para ustedes. Pero ellos no tenían ninguna demostración absoluta, ninguna demostración de que eso era realidad. Así que Adán y Eva no tenían una demostración, pero sí tenían mucha evidencia. Evidencia no es lo mismo que demostración. Cuando yo veo algo, yo no necesito evidencia porque estoy viendo lo que me está presentando ahí, ¿cierto? Así que ellos no necesitaban, ellos tenían mucha evidencia, pero no tenían una demostración de lo que Dios les estaba diciendo que había realizado. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que tenían mucha evidencia? ¿Cómo viven los matrimonios hoy en día? Felices, ¿cierto? Muy felices viven los matrimonios hoy en día. No hay divorcios, no. Oh, ¿estoy equivocado? Oh, es lo que dice la Biblia, que ellos vivían muy felices en el Edén. No tenían ninguna preocupación. Dice la Biblia que tenían una relación matrimonial perfecta. Dice la Biblia que tenían una conversación cara a cara con Jesús. También nos dice la Biblia que tenían plenitud de gozo, de felicidad, de alegría. Nosotros podemos ver eso a través del relato de la creación. Tenían abundante evidencia sobre la cual basar la fe, su fe en lo que el Señor les había o les estaba diciendo hasta ese momento. Así que es necesario que nosotros empecemos a entender algunas cositas. Primero, Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. ¿Qué es lo que Dios nos da? Evidencia. Él no nos pide que creamos sencillamente por creer. Él nos da evidencia. ¿Qué más nos da Él? Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no nos ha quitado toda la posibilidad de dudar. Es algo que todavía nosotros tenemos, ¿cierto? Es algo que nosotros todavía disfrutamos. Nuestra fe debe reposar sobre la evidencia, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán la oportunidad de dudar. Dios no nos ha quitado esa oportunidad de nosotros. Los que quieran dudar tendrán la oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente desean conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual fundar su fe. ¿Dónde encontramos la evidencia? Encontramos la evidencia en su palabra. Así que nosotros necesitamos entender que el Señor nos está dando mucha evidencia a nosotros hoy en día para creer lo que Él ha escrito en su palabra.
Si nosotros miramos un poquitito la lectura bíblica, vamos a encontrar que Él le dio un mandato, dos mandatos a Adán y Eva. ¿Los encontramos en esa lectura bíblica? Sí. ¿Qué dicen? Le dio un mandato positivo y le dio un mandato negativo, ¿cierto? Le dijo a Adán y Eva en el versículo 15 y 16, pueden comer de todos los árboles del huerto. Dios le está dando un mandato positivo a Adán y a Eva, ¿cierto? Ustedes pueden comer todos los árboles del huerto, pero en el versículo 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. O sea, tú tienes un montón de árboles acá, tú puedes disfrutar de ellos, pero de ese árbol tú no lo vas a comer. Vamos a mirar más adelantito que Eva le agregó algo más a la palabra del Señor, algo que nosotros no lo encontramos en ninguna palabra. El Señor le da un mandato positivo a Adán y a Eva, pueden comer de todos los árboles, pero también le da un mandato negativo. Hay uno que yo quiero que sea reservado solamente para mí, es estricto, no quiero que coman de ese árbol. Así que es necesario que nosotros entendamos un punto muy especial aquí. ¿Dónde estaba ubicado ese árbol? En la esquina, allá saliendo de la puerta. Saliendo a la puerta del oriente. El versículo es claro, ¿cierto? El versículo 17 es claro. Y el versículo, el capítulo 3, los versículos 2 y 3 son más claros todavía. Recordamos quién estaba interactuando con Eva. Empezando que Eva estaba interactuando con un animal que ella sabía que no hablaba, mas sin embargo le siguió la corriente, como nosotros decimos, a este animal, ¿cierto? Y este animal le hizo preguntas y ella empezó a contestarle y también, ¿cierto? Pero en el versículo 2, la mujer le responde, en una de las cosas que la serpiente le dice, la mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está ¿dónde? ¿Dónde dice el versículo? En el medio. Está en el medio del huerto, dijo Dios, no comamos de ese árbol, ¿cierto? ¿Dónde estaba ubicado el árbol? ¿Será importante eso para nosotros hoy en día? Vamos a verlo más adelantito. El árbol que probó la lealtad de Adán y Eva se encontraba en el medio, en el centro del huerto del Edén. Ese árbol era el que iba a probar la lealtad interna de Adán y Eva. El Señor le dijo a Adán y a Eva, hasta donde hemos visto, Él le dijo, escojan un árbol y me lo reservan para mí. Eso le dijo el Señor a Adán y Eva. Yo quiero que ustedes miren qué árbol me van a dejar para mí. No, el Señor le da un mandato claro, específico, del árbol que está en medio del huerto, de él no coman. Él mismo lo escogió. No le dio a Adán y a Eva la oportunidad de hacerlo. Es interesante y es muy importante que nosotros entendamos el por qué. Más adelantito vamos a entender todo esto. Vamos a irlo desarrollando poco a poco, por eso creo que el tiempo va a ser un factor importante en esta mañana. Sin embargo, es algo que nosotros necesitamos entender en este día. Dios no le dio a Adán y a Eva, como decía, la opción de escoger qué árbol le iba a dejar, sino que Él mismo dijo, este es el árbol que yo quiero que dejen para mí. A Adán y a Eva se les permitió comer de cada árbol del huerto con excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atractivo, tan hermoso como cualquiera de los otros árboles. No tenía ninguna diferencia de los demás árboles. Se le llamó el árbol del conocimiento porque al participar de ese árbol del cual Dios había dicho no comerás,
tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. Era un árbol idéntico a los demás árboles. En ninguna parte del Génesis encontramos que era más brillante que los otros árboles. ¿O sí? ¿Han leído la historia de la creación? ¿Han leído cuando Dios dice, de este árbol quiero que lo separen, lo quiero separado para mí, no lo coman? ¿Este árbol es más alto que los demás árboles? No. Es idéntico a los demás árboles. Daban las mismas frutas, quiero decir, daba frutas como los demás árboles, tenía hojas como los demás árboles, tenía ramas como los demás árboles. ¿Qué era lo que lo hacía especial? Que Dios lo escogió. Eso era lo que lo hacía especial a él. Dios lo separó, en otras palabras, para él. Eso era lo que hacía que el árbol fuera especial. Dentro de las conversaciones que tuvo Eva con la serpiente le insinúa muchas cosas, y Eva empieza entonces a preguntarse, ¿será cierto que Dios nos creó? ¿Será cierto que Dios nos dijo la verdad? ¿O nos está mintiendo en algo? ¿Nos está escondiendo algo? Porque se empezó ella a hacer estas preguntas. ¿Recuerdan lo que la serpiente le dijo? No moriréis, sino que seréis como Dios. Ella no le dijo, seréis como diosesitos. La serpiente no le dijo, seréis algo similar a Dios. No, ella le dice, seréis como Dios. Y la palabra que utiliza ahí en hebreo es la palabra Elohim, que es la misma palabra que se utiliza en el primer versículo del Génesis. Elohim, Dios. Es la misma palabra. La serpiente le estaba diciendo a Adán y Eva, la serpiente le está diciendo a Eva, va a ser igual a Dios. En otras palabras, le estaba diciendo, no sé cuántos tiempos, años, millones o años atrás, Dios comió de esa fruta y por eso Él sabe absolutamente todo. Y si tú comes de esa fruta, vas a ser como Él. Vas a ser Dios. Oh, mis apreciados, es grandioso cuando nosotros empezamos a ponerle sentido a todas estas cosas. Es interesante cuando nosotros le ponemos nuestra mente a las cosas que el Señor desea que nosotros hoy tengamos en cuenta. Era el medio por el cual Él quería hacer que ellos desobedecieran y mancharan el carácter de Dios. ¿Cuántas cosas suceden en nuestro alrededor que también pueden ser similares a esto? Solamente para pensar. No me contesten, solamente para cada uno de nosotros, para pensar cuántas cosas también suceden a nuestro alrededor que también pueden estar manchando el nombre de Dios. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. No tenemos hoy pruebas empíricas, racionales, históricas y científicas. No tenemos hoy más pruebas que las que tenían Adán y Eva. Al fin y al cabo, hay muchas explicaciones plausibles para el origen del mundo. ¿Han escuchado algunas explicaciones de cómo se originó el mundo? El Big Bang. ¿Qué más podríamos decir? El Big Bang, generación espontánea, diseño inteligente, creación progresiva, y hay muchas otras cosas que nosotros le podríamos decir a la creación del mundo. Hoy estamos en el mismo punto en que Adán y Eva fueron dejados en la creación. ¿Qué quiere decir eso para mí? ¿Que necesito una demostración para creer que Dios hizo el mundo? No necesito una demostración, porque si tengo una demostración, ya no necesito creer, porque estoy viendo lo que está pasando. Tengo evidencia, como veníamos diciendo, en su palabra, de que Dios fue el creador. ¿Qué me está diciendo Él? Solamente tiene que confiar, solamente tiene que creer, solamente tiene que desarrollar su dependencia de mí. Es lo único que tienes que hacer. Me llamó mucho la atención el video de Probad y Ved.
¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros? Lo mismo que quiso hacer con el personaje de Probat Bet, ¿cierto? Él quiere que nosotros perdamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios. Y eso es lo que más necesitamos desarrollar hoy en día. Eso es lo que más necesitamos hoy poner en práctica en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos sumamente difíciles para nosotros y no sabemos en qué momento también vamos a ser probados de la misma manera como fue probado Adán y Eva. Dios a nosotros también nos da hoy un mandato positivo y un mandato negativo. ¿Qué creemos nosotros? Así como Adán y Eva le dijo, pueden comer de este, pero no de ese, a nosotros nos da también hoy, actualmente un mandato positivo y un mandato negativo. No va a ser sobre el árbol porque sabemos que no lo tenemos aquí, ¿cierto? Pero ¿en qué está, cómo lo podemos relacionar, en otras palabras? ¿Cómo podemos relacionar el árbol de la ciencia del bien con el mandato positivo y el mandato negativo con nosotros hoy en día? Éxodo 20. Sabemos que hay en Éxodo 20, ¿cierto? El versículo 9, ¿qué nos dice? 6 días trabajarás. Tienes una semana de 7 días. 6 días vas a disfrutarlos como tú quieras, vas a hacer tus obras, vas a hacer tu trabajo, vas a hacer lo que quieras. Pero el 7º día, dice el versículo 10, no harás. Tenemos los mandatos positivos y negativos también para nosotros hoy en día. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Estoy hablando lo que el Señor me está mostrando. Por favor, no quiero que se vayan a sentir mal. Solamente quiero mostrar lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros hoy, para que nosotros miremos hoy y nos demos cuenta en qué lugar estemos. Así que por favor, Dios especificó que el hombre podía comer de todos los árboles del huerto. En forma similar, Dios especificó que los primeros 6 días de la semana son para desempeñar nuestras actividades seculares y personales. Así como Dios se reservó un árbol para sí, de la misma manera se ha reservado un día para sí. La Biblia nos dice que el sábado fue el día del reposo de Jehová antes de que fuera dado al hombre. ¿Es claro eso? ¿Sí lo hemos entendido de esa manera? Cuando Dios bendijo el sábado, eran las 6 de la mañana, cuando Él bendijo el sábado, ¿cierto? Oh, el sábado ya había pasado, ya había terminado el sábado cuando Dios dijo, ok, este sábado lo he reposado, así que lo bendigo y lo santifico. Él no podía bendecir el sábado antes de reposarlo. Él no podía decir este sábado es día de reposo sin antes haber pasado por esa situación. Quiero que quede esto claro. Dios bendijo el sábado después de haber reposado en él. Dijo, es claro la Biblia cuando dice, y bendijo Dios el día sábado y lo santificó. Pasado. O sea, cuando el Señor terminó el sábado fue que bendijo el sábado y lo santificó porque Él lo había separado para su trabajo, para su descanso, no para las actividades seculares. Así que es interesante que nosotros tengamos esto en cuenta. Por eso, el profeta Isaías dice que Dios le llama al sábado, ¿qué? Su día santo, delicias, santo, sábado, gloriosos, Isaías 58. Por eso el Señor lo llama de esa manera. Dios lo separó, lo bendijo y lo santificó y lo llama día delicioso. ¿Nos sentimos nosotros gozosos de estar en la presencia del Señor los sábados? Amén. Espero que así sea, porque es el día en cuando nosotros lo sentimos a Él más cerca. No quiero decir que en la semana no lo sentimos cerca, no. Es el día en que Él quiere estar con su pueblo reunido. Con su pueblo reunido. El árbol que probó la fe de Adán y Eva
se encontraba en el centro del huerto. ¿Recuerdan que así estaba escrito en Génesis? El mandamiento en el cual el sábado se encuentra, el mandamiento que habla del sábado, ¿en dónde se encuentra? En el centro del estado. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de eso? La sierva del Señor es clara. Este texto lo voy a leer de la sierva del Señor. Está en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, la página 76. Ella fue llevada en visión al cielo. Cuando fue transportada al cielo en visión, ella estuvo en el santuario. El Señor la llevó al lugar santísimo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor Jesús levantó la tapa del arca del pacto. Y miren lo que ella vio. Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, la página 76. Jesús levantó la cubierta del arca y contemplé, dice ella, las tablas de piedra con los 10 mandamientos se encontraban donde los 10 mandamientos se encontraban escritos. Quedé, dice ella, asombrada al ver el cuarto mandamiento en el centro mismo de los 10, rodeado por un suave halo de luz. ¿Dónde se encontraba el árbol de la ciencia del bien y del mal? En el centro del huerto. ¿Dónde se encuentra el cuarto mandamiento? En el centro de la ley de Dios. En el centro, dice ella muy clara. Y al ver el cuarto mandamiento en el centro mismo de la ley, de los 10, rodeado por un halo suave de luz. Es algo especial, es algo grandioso, es algo que nosotros podemos mirar de manera sorprendente. Yo digo sorprendente porque es increíble cómo nosotros a veces pasamos todas estas cosas por alto y no entendemos que Dios tiene algo así tan específico para que nosotros lo pongamos en mente. Dios le dijo a Moisés, ahí están los 10 mandamientos, escoge uno para que lo dedique para mí. Eso le dijo Dios a Moisés, de los 10, escoge uno para mí. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva, de los árboles, escoge uno para mí, ¿cierto? No. Éxodo, al capítulo 16, el versículo 29, nos dice lo siguiente. Éxodo 16, 29. Solo voy a leer alguno porque no voy a tener tiempo para leerlos todos, todo lo que tengo acá. Así que estoy pasando mucho material por alto, pero quiero que entendamos la relación que hay entre el árbol de la ciencia del bien y del mal y la ley y el tiempo del fin. Es lo que quiero que nosotros entendamos. Por eso voy a evitar algo. Tengo muchos ejemplos aquí, pero voy a saltarlos para que el tiempo me alcance para poder compartir con ustedes lo que deseo que ustedes entiendan. Éxodo 16, 29. ¿Quién escogió el sábado? ¿Moisés? ¿El pueblo de Israel? ¿Los judíos? Mirad que Jehová, ¿qué dice el versículo? Os dio. ¿Qué cosa? El día del sábado, el día de reposo. Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Y por eso, dice, ¿qué más dice? Es el sexto día. Él te da 6 días para que hagan las cosas que tú quieras, pero en el séptimo día no vas a hacer. Está especificando lo que veníamos nosotros diciendo, que Dios nos dio un mandato positivo y un mandato negativo. Lo está aclarando Moisés en Éxodo. Dice, Él te da 6 días, haces lo que tú quieras en esos 6 días, recoges el maná, pero en el sexto día te va a dar doble, porque Él no quiere que en el séptimo día tú salgas a recoger. ¿Recuerdan la historia del pueblo de Israel? Sí. ¿El pueblo de Israel recogía maná el séptimo día? No, las panaderías del cielo estaban cerradas ese día. Bueno, algunos sí, lo que no. Los que no quisieron aceptar, ¿qué sucedió con ellos? No vamos a entrar en detalles ahorita porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero a nosotros nos puede estar pasando algo muy parecido o lo mismo. Dios nos dice alguna cosa a nosotros y nosotros a veces las dejamos a un lado o las tomamos suavemente, como decimos
Dios mismo escogió el árbol del cual Adán y Eva no podían comer. Asimismo, el séptimo día fue escogido específicamente por Dios como día de descanso al terminar la semana de la creación. Dios no le ha dado al hombre la opción de escoger a cuál día deberá dedicárselo al Señor. El cuarto mandamiento no dice, acuérdate de guardar uno de los 6 días. ¿O sí dice eso? No, el cuarto mandamiento no dice eso. ¿Qué más no dice el cuarto mandamiento? Acuérdate de guardar el séptimo día, empieza a contarlo cuando tú quieras. Eso no dice. Es más, es el único mandamiento que le dan nombre al día. Si nosotros miramos en la creación, el primer día fue la tarde y la mañana, el primer día. El segundo día, lo mismo, tarde y mañana, el tercer día, tarde y mañana, el cuarto día, tarde y mañana. Pero cuando llegó al séptimo día, le dijo, sábado. Es el único día que tiene nombre en la creación, es el único día que Dios lo ha nombrado. Ahora, la pregunta ¿es diferente el sábado a los demás días? ¿Era diferente el árbol de la ciencia del bien y del mal a los otros árboles? ¿Era más alto, más brillante, más claro, más... ¿El sábado tiene más horas que los otros días? El sábado, ¿qué tiene de especial entonces? Que Dios los separó, así como separó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que lo hace especial el sábado. Tiene 24 horas, tiene un día en el calendario, nosotros nos levantamos y nos acostamos, el sol sale y se acuesta también. Así que es algo que nosotros a veces no le ponemos sentido. Pero, así como el árbol de la ciencia del bien y del mal fue apartado directamente por Dios, el sábado ha sido separado también directamente por Dios. No le vemos nada diferente a los demás días. 24 horas, tiene las mismas horas, hacemos lo mismo que los siguientes días, levantarnos, acostarnos. Así que lo único que lo hace especial es que Dios lo separó. Dios lo separó para él. Y miremos algo importante. ¿Existe alguna explicación astronómica para la semana? ¿Qué creen? Existe una explicación astronómica para el año. ¿Qué sucede en un año? Es la vuelta, el tiempo que la Tierra le da la vuelta al Sol, ¿cierto? La Tierra empieza aquí, el Sol está allá, la Tierra en un año le da la vuelta al Sol, girando alrededor de él. ¿Tenemos una explicación astronómica para el mes? Sí, es de luna nueva a luna nueva. Empieza con una luna nueva y termina cuando empieza la otra luna nueva. ¿Existe una explicación astronómica para el día? ¿Cuál es la explicación astronómica para el día? Es cuando la Tierra le da la vuelta en su propio eje, sobre su propio eje, las 24 horas. Pero en ninguna parte encontramos una explicación astronómica para la semana. Solamente encontramos la semana en la Biblia. Desde la creación, por eso no existe alguna explicación para que nosotros entendamos que astrológicamente la semana fue así, o que a través de los astros nosotros podemos ver que la semana se lleva de esta manera. No, la única razón por la cual la semana tiene 7 días es porque Dios los estableció en el principio. La secuencia de días de la semana nunca ha cambiado, nunca ha sido interrumpido, siempre ha sido 7 días. La única vez que quisieron tratar de hacerlo más largo fue en la Revolución Francesa en 1796, pero tampoco les dio resultado. Así que regresaron a los mismos 7 días de la semana. La primera semana en que Dios hizo su obra de creación en 6 días y reposó en el séptimo fue igual a todas las demás semanas. El gran Dios en sus días de creación y días de reposo midió el primer ciclo como muestra para todas las semanas subsiguientes hasta el fin del tiempo. El ciclo semanal de 7 días literales, 6 días para trabajar y 1 para descansar, que ha sido
preservado y continuado a través de la historia bíblica, tuvo su origen en los grandes hechos de los primeros 7 días. Así como el sábado, la semana se originó en el tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes. Hasta el fin del tiempo va a estar todo esto. Así que nosotros tenemos mucha evidencia de lo que Dios nos está diciendo hoy que hagamos o que no hagamos. Adán y Eva tenían mucha evidencia. No quisieron seguir los consejos del Señor en ciertos puntos y eso les costó mucho. ¿Se imaginan a veces yo me pongo a pensar, solamente me pongo a pensar a Adán, cuando de pronto le hablaba a sus descendientes, mire, no hagan eso porque eso está malo delante de Dios. ¿Qué creen que lo primero que le dirían ellos a Adán? ¿Por qué lo hiciste? Ya. Si tú eres el culpable, es por culpa tuya que estamos acá. Ajá. Entonces, es interesante para que nosotros tengamos esas cosas en cuenta hoy, mis apreciados hermanos. El Señor no acepta una observancia parcial del sábado. ¿Qué estoy diciendo? El Señor no acepta una observancia parcial del sábado. Eso es para mí. Y yo espero que cada uno de ustedes lo tome personal, porque eso es personal. Yo no puedo responder por ninguno de ustedes, ni ustedes pueden responder por mí. Eso es personal. El Señor no acepta una observancia parcial del sábado. ¿Qué estoy yo haciendo el sábado? ¿Cómo estoy yo viviendo el sábado? ¿De qué manera estoy comportándome? Así que es para mí primero el llamado. Y cada uno de nosotros debe ponerse en ese lugar. ¿En qué estoy? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy haciendo lo mismo que Adán y Eva? ¿Estoy viviendo de la misma manera? ¿El sábado es odiado por alguien? Oh. Satanás odia el sábado. Es el día que más odia a Satanás. Ama el domingo, porque él lo ha querido imponer. Pero odia el sábado, ¿por qué? Porque es genuino, fue creado por Dios, fue entregado desde la creación, es genuino. Es genuino. ¿Qué es lo que la gente, los falsificadores quieren falsificar? Lo genuino, ¿right? Sí. Lo genuino. Si tú tienes una cosa genuina, alguien quiere hacer algo similar a eso. Es lo que ha querido Satanás, ¿no? Y lo va a imponer. Más adelante lo va a imponer. Y con lo que estamos viendo hoy en día, yo no creo que eso demore mucho. No quiero que piensen que ahorita les estoy dando susto o tratando de meterles terror. No, es lo que se está viendo. Mateo 24 dice que lo que estamos viviendo hoy en día es principio de dolores. Y es lo que se está viendo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia, solamente estoy tratando de recordar lo que ella nos está enseñando a nosotros. Así que yo no creo que eso vaya a demorarse mucho. Y si eso no se demora mucho, quiere decir que estamos llegando. Estamos viviendo en el tiempo del fin, pero estamos llegando al fin del tiempo, que son dos cosas diferentes. Y cuando llegue el fin del tiempo, quizás nosotros no vamos a... Depende de cada uno de nosotros, no voy a decir nada, depende de cada uno de nosotros en qué situación o en qué lugar nos vamos a encontrar. Depende de mi relación hoy con el Señor. No depende de nadie más, solamente depende de mí. El Señor me está hablando claro en esta mañana. El Señor me está diciendo muy claro esta mañana lo que Él quiere que yo haga. Ahora, ¿lo voy a aceptar? ¿Lo voy a dejar? Depende de mí personalmente.
El libro de Apocalipsis es claro para nosotros. Apocalipsis 14:12, hay otras citas que tengo ahí, pero no las voy a tomar en este momento. Apocalipsis 14:12 es un versículo muy interesante para nosotros en esta mañana. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:12? ¿Lo tenemos? Aquí está. Yo creo que lo conocemos prácticamente de memoria. ¿Qué es lo que está aquí? La perseverancia de los santos. ¿Qué cosa hacen ellos? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si Satanás odia el sábado, ¿va a odiar a los que guarden el sábado? Yo creo que esta pregunta sobra, ¿cierto? Esta pregunta está de más. Así que la Biblia nos la responde también. Apocalipsis 12:17. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12:17? 2 capítulos atrás. ¿Quién se llenó de ira? El dragón. ¿Por qué se llenó de ira? ¿Por qué se llenó de ira el dragón? Dice, se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. Los que, ¿qué cosa hacen? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es interesante. Dios nos da una lección a través del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos dice, Adán y Eva no quisieron obedecer su mandato y 900 años después, 930 años después, Adán falleció. A nosotros nos está diciendo en esta mañana, tienen dos opciones. Tienen mis mandamientos, tienen mi palabra, tienen mis evidencias. Ustedes deciden o obedecen, porque eso es lo que va a suceder al final del tiempo. No es sencillamente que el sábado y el domingo es la diferencia, no. La diferencia es a quién yo voy a obedecer. ¿A quién yo voy a obedecer? Si Dios me dice, este día es el día que yo tengo separado, y si el sistema dice, no, este es el día que yo quiero que se adore, ¿a quién yo voy a obedecer? ¿A lo que el Señor me dice o a lo que el sistema me dice? De acuerdo a lo que yo diga, a lo que yo escoja, entonces el Señor me va a premiar o me va a condenar. Es así de sencillo. Pero Él no me está diciendo hoy con anticipación, con claridad, me está diciendo, escoge, ¿qué vas a hacer? Hay una sola diferencia hoy en día. Adán y Eva tuvieron una segunda oportunidad. Nosotros no vamos a tener otra segunda oportunidad. Esta es la última oportunidad que el Señor le da a su pueblo. No va a haber otra oportunidad. Ahora, ¿cuál es mi día? Yo no sé si será cuando el Señor venga o será esta noche. Yo no lo sé. ¿Cuándo tengo que estar yo preparado? Ahora. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiero concluir tengo muchas cosas quería compartir muchas cosas, pero quiero concluir con un texto de la sierva del Señor que se encuentra en Mensajes Selectos. Nuestro pueblo ha sido considerado insignificante para ser digno de nota, pero ocurrirá un cambio. Ahora se están dando los primeros pasos. El mundo cristiano ahora está dando los pasos que podrán necesariamente en relieve al pueblo que guarda los mandamientos. Diariamente se suprime la verdad de Dios y se la sustituye por las teorías y las doctrinas falsas de origen humano. Se trazan planes y se realizan movimientos destinados a esclavizar las conciencias de los que desean ser leales a Dios. Los legisladores se opondrán al pueblo de Dios. Cada alma será probada. ¿Quién? Cada alma, dice, será probada. No va a ser una prueba general.
Cada persona, en otras palabras, será probada. Ojalá que como pueblo seamos sabios y sepamos impartir esta sabiduría a nuestros hijos. Se investigará cada posición de nuestra fe. Y si no somos estudiantes cabales de la Biblia, establecidos firmemente y fortalecidos, la sabiduría de los grandes hombres del mundo será demasiada para nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Afianzarnos en lo que la enseñanza nos está diciendo a nosotros. Hemos de manifestar al mundo los puros, nobles y santos principios que han de distinguir del mundo al pueblo de Dios. En lugar de que el pueblo de Dios llegue a distinguirse cada vez menos definidamente de los que guardan el sábado, han de hacer del sábado su dicha. Nosotros, mis apreciados hermanos, tenemos la oportunidad de representar a Dios, el carácter de Dios, de la mejor manera posible. Amén. ¿En dónde vamos a estar? No lo sé. Cada uno de nosotros debe responder eso. ¿En dónde yo voy a estar en el momento en que me toque responder? No va a ser fácil. Les digo de una vez, no es por meterles terror o miedo, no va a ser fácil, pero no vamos a estar solos. Él siempre va a estar a nuestro lado. Él lo ha prometido y lo cumplirá. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta cuando ustedes estén tranquilos, ¿cierto? Yo estaré con vosotros hasta que esto todo se termine. No solamente hasta cuando ustedes estén en paz, en tranquilidad, no. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Hasta cuando ya no haya más otra opción. Así que no estamos solos. El Señor nos va a dar la capacidad para superar, para soportar, para sobrellevar todo lo que se nos presenta. Amén. Dios es un Dios que no miente. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si Dios no miente, Él va a estar con nosotros porque Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, lo va a cumplir. No necesitamos demostraciones, tenemos mucha evidencia en su palabra. Así que aprovechemos esa evidencia y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Quiera el Señor bendecirnos, quiera el Señor acompañarnos. Y yo les voy a lanzar un desafío. ¿Desean representar al Señor de la mejor manera posible? Amén. Los que quieran hacerlo, colóquense de pie, por favor. Vamos a orar. Señor eterno, Padre glorioso, aquí estamos un grupo de tus hijos. Queremos representarte de la mejor manera posible, pero no podemos hacerlo sin tu Santo Espíritu. Así que imploramos que tú nos acompañes, que tú nos dirijas, que tú seas el que estés en el centro de nuestros corazones y nuestras mentes para poder hacer las cosas lo mejor posible para honra y gloria de tu santo nombre. Tu bendición la imploramos y la agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Colocándonos en tus manos para que nos utilices de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.